Aún no se me olvida cuando un sencillo juego de cara y cruz definió qué iba a comer ese día, o si iba a comer. Después de clase, tengo la mala costumbre de siempre apostar y jugar con mis amigos a la hora del almuerzo. Recuerdo que estaba feliz porque le estaba ganando a Juan. Llevaba 7.000 pesos ganados. Estábamos jugando cartas y justo pensé que ese era mi día de suerte. Pero sucede que Juan, ya sea porque no le importaba el resultado o simplemente se lo podía permitir, decidió hacer algo que cambiaría el rumbo por lo menos de lo que sucedió ese día. Si tiro esta moneda al aire y cae en mi cara, te doy el doble de lo que me ganaste. Pero si gano, me devolverás lo que perdí yo. Juan, sin haberlo hecho a propósito, creó una situación donde metafóricamente nos convirtió a nosotros también en esa moneda. Por un lado, este podría crear una situación en que yo ganase el doble de lo acordado y así me podría ir comiendo y encima con más plata. O por el otro lado, todo se podía destruir. Todo lo que había ganado se podía perder en un momento y lo peor de la situación es que Juan lo podía ganar nuevamente. Y ahora en mis manos está el decidir si construir algo más o arriesgarme a destruirlo todo. Pero como todo buen apostador, obviamente decidí tomar el riesgo. Pero también como buen apostador, nuevamente perdí todo. Y volví al inicio. La de pensar no te la sabes. Capítulo 1. Una moneda. Dos caras, una misma verdad. Mucho gusto, mi nombre es Juan David Giraldo Monsalve y mi compañero es... Yo soy Miguel Ángel Rodríguez. Y hoy tenemos cómo se sostiene la noción de humanidad cuando el hombre puede ser creador y destructor a la vez. En este caso, me gustaría comenzar con uno de los puntos más importantes que toca la pregunta, que es el hecho de la humanidad. Después de eso ya miramos, pero para mí lo principal para poder abarcar esta pregunta es el hecho de qué es humanidad. Definirlo. Para mí la humanidad tiene muchos significados dependiendo del punto de vista que se vaya a tomar. Por ejemplo, el término de humanidad como tal, un conjunto de personas. La cualidad, que es la humildad, la solidaridad, lo que nos hace ser humanos. O el otro término, y ya yendo más a lo filosófico, es que la humanidad es el hecho de que una persona o un ser tenga conciencia, pueda pensar, tenga emociones y sobre todo tenga poder. Concuerdo con varias de esas cosas, más porque el hecho de que el humanismo lo que nos define como seres humanos. Si vamos a lo científico, lo fácil y sencillo es el hecho de que, bueno, sí, tenemos 2 piernas, 2 brazos, caminamos de esta manera, venimos del Homo sapiens, llevamos tantos siglos en vida, los primitivos, ¿cierto? Eso es lo lógico en la ciencia. Pero ya dejándolo científico y yéndonos más a definir qué es eso, que no es tan específico, sino incluso un poco ambiguo como mencionaste vos, una de las razones es el valor del ser humano. Un ser humano tiene valor, un ser humano es el centro de todo en el humanismo. De él se habla y de nada más. Eso es lo primero y lo principal, digo yo. Luego está el razonamiento y el pensamiento crítico, algo que tenemos todos nosotros, digo yo. Algunos seres vivos tienen razonamiento, sí, pero el razonamiento crítico creo que somos los únicos seres que pueden hacer eso. Eso es algo fundamental también del humanismo. Se centra en el pensamiento y el razonamiento que tenemos vos y yo. Que vos penses eso y que yo piense esto. Otra es la educación y el conocimiento, algo que podemos adquirir, algo que podemos abarcar, ¿cierto? Es diferente para cada uno. La libertad, otro tema que me gustaría tratar. ¿Tú qué opinas de la libertad? Antes de ir con el hecho del humanismo. Pienso que todos los humanos tenemos libre albedrío realmente, pero siento que la libertad es un concepto de que se quiere llevar a un punto de que se vuelva libertinaje. Todos en algún momento tenemos libertad, pero a la misma vez estamos cohibidos de alguna manera. Todos podemos tener libertad, pero algo siempre nos va a limitar. Nuestros pensamientos, nuestro querer, nuestros deseos, eso nos limita. Pero yo siento que realmente todos somos libres, solo que de una forma limitada. Y no por eso significa que somos menos libres. Tienes toda la razón, o sea, en el humanismo se dice que tenemos la potestad de decidir. A eso se refieren con libertad. Libre albedrío es otro tema aparte, porque libre albedrío podemos. La diferencia es que las sociedades lo regulan, porque el que todo el mundo tenga libre albedrío es muy caótico. O sea, yo no puedo llegar hoy y ir a matar a Petro porque me dio la gana, porque en la sociedad no puedo.
Primero, porque no puedo matar. Segundo, porque es el presidente. Tercero, porque son cosas que van un poco de la mano el hecho de la libertad y el libre albedrío. Solo que de dos diferentes maneras se abarca. Y para mí la última es la búsqueda del progreso y la perfección. Nosotros, desde el punto pues humanista, el ser humano puede mejorar continuamente. En este caso, nosotros diseñadores en el arte. Entonces yo estoy en constante cambio de ilustración, diseño, editorial, audiovisual, producción audiovisual, audio, composición musical. Abarcando lo que dices, hay algo que me gustó que mencionaste, es que fue lo del arte. Y es lo que yo siento que es la cosa que por lo menos nos vuelve más humanos en el hecho de lo que es, por ejemplo, el construir las cosas. Y es el hecho de que nosotros como seres humanos podemos generar ideas a partir de la nada. No necesitamos como tal algo o dentro de nosotros algo, simplemente nace de absolutamente nada y por ende nosotros comenzamos a crear, nos inspiramos y por ejemplo así muchas veces funciona el arte, una expresión que solo nace del querer crear, materializarlas de alguna manera y dentro de lo que es construir me parece que es el acto más humano que puede existir y por ejemplo lo que es destruir, incluyendo Nietzsche lo decía en alguna de sus frases, que era, a veces nosotros destruimos para crear nuevas cosas. Y esto lo podemos ver en el día al día, por ejemplo, cuando se destruye un edificio. Sí, se demuele un edificio, pero esa zona después se utiliza para construir algo nuevo, algo mejor. Incluyendo en el acto de destruir, nosotros damos forma para construir nuevas cosas. Y eso es lo más bello que siento que tiene el humano, esa capacidad de construir y destruir, porque no siento que necesariamente destruir sea algo malo. Completamente de acuerdo. Para mí el arte también es, junto al humanismo, algo que se considera muy humano. Para mucha gente, no solamente para nosotros, incluso para el estudio de esta misma palabra o significado, el arte es clave. Ahora la pregunta que surgiría pues de todo este tema después de hablarlo es el hecho de, bueno, o sea, el humanismo significa muchas cosas, ¿cierto? La humanidad. Entonces entra en juego el hecho de, bueno, tenemos un valor propio, ¿cierto? Sí. Sí, tenemos un valor propio. Todos tenemos un valor que no se puede estimar. Es imposible estimarlo, no se puede dar valor a alguien más allá del imaginado. O sea, que es un valor que no tiene medición, por así decirlo. Exacto. No tiene límite, no tiene frontera y nadie lo define, ni el mismo ser. Mi valor yo no lo conozco ahora. Mi valor incluso está en constante cambio, parte importante de mi humanidad, yo como ser humano. Y para mí eso es algo muy bello. O sea, me parece algo muy lindo el hecho del valor propio, el libre albedrío de si es mi naturaleza, ¿cierto? Si yo quiero enfocarme en el arte. Yo diseñador, tú diseñador, y yo me enfoco en mi libre albedrío al audiovisual. Y tú te enfocas en el editorial, muy humano. Cada quien elige y tiene su elección desde su libre albedrío. Siento que lo más importante muchas veces cuando nosotros decidimos qué hacer es el hecho de que, si te das cuenta, el humano siempre tiene el poder de escoger eso. Y eso es otra de las cosas que yo digo que va mucho en el hecho de que sostiene a la humanidad o lo que sostiene este sentido. Y yo creo que muchas veces es el poder, la conciencia que nosotros tenemos al escoger qué queremos hacer. Nosotros somos conscientes de que existen cosas buenas y malas, ¿cierto? Somos conscientes de que robar es malo, pero también somos conscientes de que esa cosa que vamos a robar nos va a hacer bien a nosotros, ya que sea bueno o malo, depende de la percepción. Pero a lo que quiero ir con esto es, si te das cuenta, decidimos si construir o destruir, porque a base de que le robé a alguien, de pronto pude haberlo destruido, pero yo pude construir algo para mí. Y eso te vuelve menos humano, según tú. ¿Sabes? Creo que no. De hecho, creo que incluyendo el hecho de que yo me sienta mal a partir de que hice eso, que yo sienta que eso fue un error, me hace más humano. El hecho de entender de que no me gustan estas cosas pasa ya la barrera de las emociones, el disgusto, la incomprensión, el no querer. Y el hecho de saber qué quiero y qué no quiero me hace por lo menos reflexionar. Y el acto o la acción o el poder reflexionar es lo que siento también que nos acerca y nos sostiene a ser humanos. Así que para mí el error es tal vez otro de los factores que entre lo que es humanidad nos vuelve humanos. O sea, tú al robar destruiste y tu significado de humanismo se destruye. Uh-huh. Pero el hecho de que sintas que se destruyó te vuelve humano.
Exacto, darme cuenta que lo destruí y que reflexione a raíz de eso y que yo mismo me juzgue por lo que hice, es lo que me hace decir, hay algo que debe cambiar. Si lo hice y soy consciente de que estuvo mal, entonces significa que no estoy de acuerdo con lo que hice enteramente. Más en el hecho de que sea moralmente correcto o incorrecto, es en el hecho de yo mismo sentí que no lo estuvo bien. Y el hecho de que eso pueda cambiar y transformarse es lo que siento yo que da sentido al error. Porque por eso es un error. Un error se considera por el hecho de entender de que se equivocó alguien. Ese es el sentido del error. Porque si realmente yo no estoy arrepentido de robar, para mí no va a ser un error. Y lo voy a seguir haciendo. Hasta que básicamente o entienda o me transforme, cambie. Y ese cambio también es un sentido de humanidad. Me gusta mucho esa respuesta, porque la mía va muy cerca de ello, ya que por lo que ya denominamos como humanismo, para nosotros, e incluso la ciencia que se encarga de esto, hay muchos factores, pero se centra en eso, en el estudio del ser humano, el comportamiento, lo que somos. Y diría que incluso el estudio nos enaltece, como si fuéramos dioses. Un humano es esto, como el ser humano es perfecto. Pero una de las características que digo yo que tenía que tener el humanismo es no idealizarlo. El ser humano no es perfecto. Otra es, confiamos en nuestro potencial y hasta dónde puedo llegar, pero no creo en la perfección de llegar allá. O sea, no creo que todo ese recorrido sea perfecto. Y eso para mí es humano. Es lo que mencionabas, o sea, el hecho de que estén esas cosas especificadas de qué es humanismo, está bien, muy bacano. En verdad, sí siento que son cosas que nos enaltecen y nos dice, somos esto. Para mí, mi humanismo es eso. Yo me siento identificado, no sé tú. Me siento identificado con que el humanismo es todo lo que hablamos. Pero no llevarlo al extremo de tiene que ser perfecto. No, es esto. Esto está establecido. Somos libres hasta cierto punto y no tiene nada de malo. Podemos encontrar al ser humano como centro de estudio, pero no es perfecto. El ser humano no es perfecto y no tiene nada de malo. Eso es humanista también. Entonces el hecho de que, como tú mencionaste, tú creas, te gusta crear, a ti, creas, y al momento de que destruyes algo, sientes que cambia dentro de ti muchas cosas y tu idea del humanismo cambia, porque se destruye, te sientes mal, sientes que algo pasó dentro de ti y estás con una culpa, pero luego haces un cambio para arreglar eso dentro de ti, tus acciones que vengan en el futuro para cambiar y se vuelve a reconstruir ese humanismo. Entonces el humanismo, aunque creamos o destruyamos, siento que va a estar vigente. Lo que dices, concuerdo perfectamente con eso. Y no solamente es que concuerde, sino que yo creo que realmente no existe una única realidad, una única visión, sino que realmente la realidad está compuesta por las distintas visiones que nosotros tenemos a algo. Y por las diferentes perspectivas construimos, experimentamos y creamos una versión. Y esta pues obviamente al ser existente porque nosotros la creamos nos acerca a ella. Y creo que todas nuestras percepciones de lo que ha sido la humanidad, de lo que hemos hablado, son perfectamente correctas. Porque en algún punto complementan el hecho de algo tan abstracto como es la humanidad. La humanidad misma es contradictoria si te das cuenta. Cosas que construyen para poder destruir o cosas que se destruyen para poder construir. Es una contradicción si te das cuenta. Pero a pesar de que sea una contradicción, es una realidad. Todo lo que hemos dicho para mí es una verdad. Entonces, ¿cómo se sostiene la noción de humanidad cuando el hombre puede ser creador y destructor a la vez? Para mí el humanismo, esa noción de humanismo que tenemos, está en constante cambio. Definido por unos factores, sí, pero está en constante cambio. Lo que me define a mí como humano y mi humanidad es diferente a la tuya. Definida por unos estándares, sí, pero abarcada de diferente manera. Y se moldea constantemente. Bueno, yo creo que por lo menos con esto tenemos una percepción mejor de cómo es la humanidad, qué es la humanidad y cómo se sostiene la misma. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por escucharnos, señores y señoras. Hasta luego.